Hay una pregunta que tarde o temprano todos nos hacemos. No en los momentos tranquilos. No cuando la vida fluye bien y las cosas marchan como esperábamos. Sino en esos momentos donde el suelo desaparece debajo de tus pies de repente. Donde miras alrededor y lo que había ya no está. Donde el dolor es tan real y tan injusto que las palabras que normalmente usas para explicar a Dios ya no alcanzan. La pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué si he tratado de vivir bien, si he sido fiel, si he servido, si he creído, el resultado es este sufrimiento que no tiene ninguna explicación que yo pueda encontrar? Esa pregunta no es nueva. Es tan antigua como la humanidad misma. Y hay un libro entero en la Biblia dedicado a un hombre que la hizo. Un hombre que no la hizo desde la comodidad ni desde la distancia teológica. La hizo desde el suelo. Literalmente desde el suelo, sentado en ceniza, con el cuerpo cubierto de llagas, habiendo perdido en cuestión de días todo lo que tenía. Sus hijos, su fortuna, su salud, todo. Y ese hombre, en medio de ese dolor que ningún ser humano debería tener que cargar, dijo algo que ha resonado durante siglos y que todavía hoy detiene a cualquiera que lo escucha con atención. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a sentarnos con Job, a entender su historia completamente, y a descubrir por qué este libro antiguo tiene algo que decirte directamente sobre lo que estás viviendo hoy. En los próximos 40 minutos vamos a recorrer la historia completa de Job. Vamos a conocer al Job próspero y recto antes de que llegara la tormenta. Vamos a estar presentes en la conversación más perturbadora del libro, la que ocurre no en la tierra sino en el cielo. Vamos a sentarnos con Job en las cenizas mientras sus amigos intentan explicar lo inexplicable. Vamos a escuchar las preguntas de Job a Dios, preguntas honestas y a veces desesperadas que ningún predicador cómodo habría dicho. Y vamos a escuchar la respuesta de Dios, que no es la respuesta que nadie espera pero que es la más poderosa posible. Esta no es una historia fácil. No tiene respuestas simples. No tiene un versículo de 5 palabras que lo resuelva todo limpiamente. Es una historia honesta. Y por eso es una de las más importantes de toda la Biblia. Porque la fe que solo funciona cuando todo va bien no es fe. Es comodidad disfrazada de fe. La fe real se prueba exactamente en el lugar donde Job fue probado. En el momento donde no hay explicación disponible y la única opción es confiar o soltar. Job eligió confiar. Y su historia te mostrará cómo. Comencemos. El libro de Job comienza con una descripción que es casi demasiado buena para ser real. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No es que Job no tuviera defectos en el sentido humano. Perfecto aquí en el hebreo original significa íntegro, completo, alguien cuya vida interior y exterior son coherentes. Alguien que no tiene una cara para el templo y otra para la casa. Alguien cuya fe es genuina y se traduce en comportamiento real. Y luego el texto añade los detalles materiales de su vida. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el más grande de todos los orientales. En el mundo antiguo esos números representaban una riqueza extraordinaria. Job no era simplemente un hombre acomodado. Era el hombre más rico de toda su región. El más influyente. El más respetado. Y con esa riqueza venía una responsabilidad que Job tomaba seriamente. El texto cuenta que cuando sus hijos hacían fiestas en sus casas rotativamente, Job al día siguiente se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Por cada uno. Quizás pecaron y maldijeron a Dios en sus corazones, pensaba. Y ofrecía sacrificios preventivos por si acaso. Ese detalle revela algo sobre el corazón de Job que va más allá de la riqueza y la posición. Era un hombre que se preocupaba profundamente por su familia, que se levantaba antes del amanecer para interceder por sus hijos, que no daba la fe por sentada sino que la practicaba activamente cada día. Job tenía todo lo que un ser humano podría desear: familia, salud, riqueza, respeto y sobre todo eso, integridad. Una vida donde lo que creía y lo que vivía eran la misma cosa.
Y entonces ocurrió algo que Job no pudo haber anticipado. Algo que no comenzó en la tierra sino en el cielo. Aquí el libro de Job hace algo que ningún otro libro de la Biblia hace exactamente de la misma manera. Nos lleva detrás del escenario. Nos muestra una conversación que Job nunca escuchó y que nosotros como lectores podemos ver. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y entre ellos también vino Satanás. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo inició la conversación sobre Job. Dios mismo lo señaló. Eso es algo que vale la pena detenerse a considerar. La prueba de Job no comenzó con un ataque del enemigo que Dios no vio. Comenzó con Dios mismo dirigiendo la atención hacia su siervo. ¿Por qué? Eso es algo que el libro no explica completamente. Y esa ambigüedad es parte de lo que hace al libro de Job tan profundo y tan honesto. Satanás respondió con una pregunta que es en realidad una acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. La acusación de Satanás es sofisticada y merece ser entendida bien. No está diciendo que Job es un hipócrita consciente. Está diciendo que la fe de Job no ha sido probada realmente. Que Job sirve a Dios porque le conviene. Que la devoción de Job es transaccional. Que si se quitara la prosperidad se quitaría también la fe. En otras palabras, Job te ama porque le das cosas. Quítale las cosas y verás que no te ama a ti. Y Dios respondió, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Ese momento es uno de los más teológicamente difíciles de toda la Biblia. Y no voy a pretender que tiene una respuesta fácil. Porque la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué un Dios bueno le daría a Satanás permiso para destruir la vida de un hombre recto? El libro de Job no responde esa pregunta directamente. Y esa es parte de su honestidad. Hay cosas que ocurren en dimensiones que no podemos ver completamente. Hay propósitos en el sufrimiento que desde nuestra perspectiva limitada no podemos calcular. Lo que sí muestra esta conversación es algo importante. Que Job no era invisible a Dios en su sufrimiento. Que Dios conocía a Job íntimamente. Que había algo en Job que Dios consideraba digno de ser probado, no porque Dios quisiera verlo sufrir, sino porque había algo en Job que solo el fuego podría revelar completamente. Y Job no sabía nada de esta conversación. Nunca la escuchó. Nunca supo la razón de lo que vendría. Igual que nosotros la mayoría de las veces. Lo que ocurrió después ocurrió en un solo día. Un mensajero llegó a Job. Los bueyes y las asnas habían sido robados por los sabeos. Los criados habían sido muertos a filo de espada. Solo él había escapado para contarlo. Mientras todavía hablaba, llegó otro mensajero. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Solo él había escapado para contarlo. Mientras todavía hablaba, llegó otro. Los caldeos formaron 3 escuadrones y cayeron sobre los camellos y los llevaron. Los criados fueron muertos a filo de espada. Solo él había escapado para contarlo. Mientras todavía hablaba, llegó otro. Este era el peor. Sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo él había escapado para contarlo. 4 mensajeros. 4 catástrofes. Una tras otra sin pausa entre ellas. Como olas que llegan antes de que puedas ponerte de pie después de la anterior. Sus posesiones. Sus empleados. Sus animales. Y finalmente sus hijos. Los 7 hijos y las 3 hijas por quienes se levantaba antes del amanecer a interceder. Los que comían y se reían y vivían. Muertos en un mismo día. Y Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Rasgó su manto. Señal de duelo en la cultura de su tiempo. Se rasuró la cabeza. Otra señal de pérdida profunda.
y se postró en tierra. No escapó, no negó, no fingió que no dolía. Expresó el dolor completamente, con todo su cuerpo, con todos los gestos que su cultura tenía para el duelo máximo. Y luego dijo algo que nadie en ese momento de dolor habría podido predecir. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un ser humano en el momento de mayor pérdida que puedas imaginar diga esas palabras? ¿Cómo se llega a ese lugar? Esa pregunta es el corazón de todo el libro de Job. Y la respuesta se construye a lo largo de 42 capítulos. Pero la tormenta todavía no había terminado. Satanás volvió ante Dios y argumentó que la prueba no había sido suficiente. Que Job había perdido sus posesiones pero no su salud. Que piel por piel todo lo que el hombre tiene lo daría por su vida. Que si Dios tocaba su cuerpo, entonces sí maldeciría a Dios. Y Dios respondió: He aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Y Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Job tomó un tiesto para rascarse y se sentó en medio de la ceniza. El hombre más rico de Oriente. El más respetado. El más íntegro. Sentado en ceniza, cubiertas de llagas todas las partes de su cuerpo, rascándose con un pedazo de cerámica rota. Y entonces habló su esposa: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No voy a juzgar a la esposa de Job con dureza. Ella también había perdido a sus hijos. Ella también estaba en el dolor. Sus palabras venían de un lugar de desesperación absoluta, no de maldad. A veces el dolor nos lleva a decir cosas que en otros momentos nunca diríamos. Y Job respondió: Hablas como una de las mujeres fatuas. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En esa pregunta hay una teología profunda. Job estaba diciendo algo que muchos creyentes no han procesado completamente: que la fe no es un contrato donde Dios nos da solo cosas buenas a cambio de nuestra devoción. Que el mismo Dios que da también permite que llegue el dolor. Y que la fe que solo funciona en la prosperidad no es la fe completa. Luego llegaron los tres amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Habían escuchado todo el mal que le había sobrevenido y vinieron desde sus lugares para consolarlo. Y cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. El cambio era tan devastador que sus propios amigos no lo reconocieron. Lloraron. Rasgaron sus mantos. Esparcieron polvo sobre sus cabezas. Y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días de silencio. 7 días donde los amigos simplemente estuvieron ahí. Sin palabras. Sin explicaciones. Sin teología. Solo presencia. Esos 7 días de silencio fueron probablemente lo mejor que los amigos de Job hicieron en toda la historia. Porque lo que dijeron después fue otra cosa completamente. Después de 7 días Job abrió la boca. Y maldijo el día de su nacimiento. No a Dios. El día de su nacimiento. La diferencia importa. Job no cayó en el pecado de maldecir a Dios como Satanás había predicho que haría. Pero expresó su dolor con una honestidad que no se molestó en suavizar. ¿Por qué no morí en la matriz? ¿Por qué no perecí al salir del vientre? Eso abrió el diálogo con sus amigos. Y los amigos respondieron con lo que tenían. Teología. Explicaciones. Sistemas para entender el sufrimiento. Elifaz fue el primero. Básicamente dijo: ningún inocente perece. Si estás sufriendo es porque pecaste. Reflexiona y confiesa. Bildad fue el siguiente. El mensaje fue similar. Dios no pervierte la justicia. Si tus hijos pecaron, los entregó en mano de su pecado. Tú solo vuélvete a Dios y prosperarás. Zofar fue quizás el más duro. Le dijo a Job que Dios en realidad le estaba dando menos de lo que merecía por sus pecados. Que si Job buscaba a Dios con rectitud las cosas mejorarían. El problema con los argumentos de los tres amigos no era que fueran completamente falsos en abstracto. En términos generales, hay consecuencias al pecado.
En términos generales, Dios es justo. En términos generales, la rectitud tiene recompensa. El problema era que estaban aplicando principios generales a una situación específica que no encajaba en esos principios. Estaban convirtiendo teología correcta en acusación incorrecta. Estaban usando la verdad como arma. Y Job lo sabía. Respondió con una honestidad que sus amigos no podían manejar. Les dijo que sus consolaciones eran como viento, que hablaban perversamente a favor de Dios, que defendían a Dios con mentiras cuando Dios no necesitaba que lo defendieran con argumentos falsos. Y luego hizo algo que los amigos nunca hicieron. Habló directamente con Dios. No sobre Dios. Con Dios. Señor, ¿por qué te escondes? ¿Por qué me tratas como enemigo? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de ti? Hazme saber por qué contiendes conmigo. Job hizo preguntas que ningún libro de teología cómodo incluiría en sus capítulos. Preguntas honestas, a veces desesperadas, siempre dirigidas hacia Dios en lugar de alejarse de Él. Y eso es exactamente lo que distingue la fe de Job de la resignación pasiva. Necesito pausar aquí y hablar contigo directamente sobre algo que afecta a muchas personas en el momento del sufrimiento. Los amigos de Job representan una teología que sigue siendo muy común hoy. Se puede resumir así: si sufres es porque pecaste. Si bendices es porque eres recto. El sufrimiento es siempre consecuencia directa de algún error tuyo. Esa teología tiene un atractivo enorme porque da la ilusión de control. Si el sufrimiento siempre es consecuencia de pecado, entonces puedo evitar el sufrimiento evitando el pecado. El mundo funciona predeciblemente. Dios es manejable. El problema es que no es verdad completa. Y cuando alguien que está en el sufrimiento más profundo recibe esa teología como su respuesta principal, el resultado no es consuelo. Es una carga adicional sobre el dolor. Al dolor real se añade la culpa falsa. ¿Cuántas personas en el momento más oscuro de su vida han recibido de otros creyentes bien intencionados una versión del mensaje de los amigos de Job? Si tuvieras más fe sanarías. Algo debes haber hecho. Examínate. Seguramente hay algo que no has soltado. El libro de Job fue escrito en parte como respuesta directa a esa teología, como una declaración de que el sufrimiento de los inocentes es real, que hay dolor en el mundo que no tiene como explicación el pecado específico de quien lo sufre, que a veces la respuesta honesta a por qué es que no lo sabemos completamente. Y al final del libro Dios mismo le dice a los amigos de Job: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Los amigos que defendieron a Dios con sus argumentos teológicos fueron reprendidos por Dios. Job, que hizo preguntas honestas y a veces duras a Dios, fue el que habló rectamente. Eso es extraordinario. Y es una de las enseñanzas más importantes del libro. Hay una diferencia fundamental entre la manera en que los amigos de Job manejaron la crisis y la manera en que Job mismo la manejó. Los amigos hablaron sobre Dios. Construyeron argumentos sobre la naturaleza de Dios, sobre la justicia divina, sobre los principios del sufrimiento. Pero el texto no registra ni una sola vez que los amigos de Job oraran o hablaran directamente con Dios durante todo ese debate. Job habló con Dios. Directamente. Con preguntas que a veces bordeaban la desesperación. Con acusaciones que a veces sonaban casi irreverentes. Con la franqueza de alguien que está completamente roto pero que sigue mirando en la misma dirección. ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo? ¿Por qué me ocultas tu rostro? Esas no son las palabras de alguien que ha abandonado la fe. Son las palabras de alguien cuya fe es tan real que puede hablar con Dios como se habla con alguien a quien conoces de verdad. Alguien con quien tienes suficiente relación como para hacer preguntas difíciles. La fe superficial no hace preguntas difíciles a Dios. La fe superficial produce respuestas cómodas y distancia segura. La fe profunda, la fe que ha crecido en la relación real con Dios, puede sentarse en la ceniza y decir: no entiendo lo que estás haciendo y necesito que me respondas. Eso no es falta de fe. Es una de sus formas más maduras. Y hay algo más que Job dijo en medio de todo su dolor que es quizás la declaración de fe más asombrosa de todo el libro. Job 7:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En el fondo del dolor más profundo. Con el cuerpo cubierto de llagas. Habiendo perdido todo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive.
No yo espero. No yo deseo. Yo sé. Esa certeza en medio del caos es la fe que el libro de Job quiere mostrarte. No la fe que niega el dolor. La fe que coexiste con el dolor sin rendirse. Después de todos los capítulos de debate entre Job y sus amigos, después de todas las preguntas y los argumentos y las acusaciones mutuas, Dios habló. Y la manera en que habló es completamente inesperada. No respondió a las preguntas de Job directamente. No dijo, la razón por la que sufriste fue esta. No explicó la conversación con Satanás. No dio un argumento teológico que resolviera el problema del sufrimiento inocente. Habló desde un torbellino. Y dijo algo que en primera lectura puede parecer duro, pero que en realidad es profundamente misericordioso. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas? ¿Has considerado hasta las entradas de la sombra de muerte? ¿Por dónde va el camino donde habita la luz? Pregunta tras pregunta. No como humillación, sino como revelación. Como si Dios le estuviera diciendo a Job, el universo que yo sustento es infinitamente más complejo de lo que puedes ver desde tu perspectiva. Hay dimensiones de lo que estoy haciendo que están más allá de tu capacidad de ver en este momento. Y la respuesta de Job ante esa presencia fue transformadora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Job había conocido a Dios a través de lo que le habían enseñado, a través de la tradición, a través de los principios religiosos de su tiempo. Pero el dolor, el sufrimiento, las preguntas sin respuesta, el encuentro directo con la presencia de Dios en el torbellino, le habían dado algo que ninguna enseñanza teórica podría haber producido. Un conocimiento de Dios que era personal, directo, transformador. El sufrimiento de Job no le quitó a Dios. Le reveló a Dios de una manera que ninguna otra experiencia podría haber producido. Eso no resuelve todas las preguntas. No hace que el dolor deje de ser dolor. Pero cambia completamente el marco en el que el dolor es experimentado. Quiero volver a la frase que Job dijo el primer día. Antes de que llegaran los amigos. Antes del debate teológico. Antes de las preguntas duras. En el momento inmediato después de recibir la peor noticia posible. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa frase necesita ser entendida en su contexto completo para ser entendida correctamente. Job no estaba diciendo que el dolor no importaba. No estaba fingiendo que todo estaba bien. No estaba produciendo espiritualidad plástica para que los demás lo vieran resistir bien. Estaba haciendo una declaración sobre la naturaleza de su relación con Dios. Estaba diciendo que su gratitud hacia Dios no dependía de los dones que Dios le daba. Que la fuente de su adoración no era la prosperidad sino el carácter de Dios mismo. El Señor dio. Job reconocía que todo lo que había tenido, hijos, riqueza, salud, había sido un don que vino de Dios. No un derecho. No algo que le pertenecía independientemente de Dios. El Señor quitó. Job reconocía que la misma autoridad que da puede también quitar. Que Dios no está obligado por las expectativas humanas sobre lo que debe dar ni por cuánto tiempo debe darlo. Bendito sea el nombre del Señor. En el momento de pérdida total, la respuesta de Job no fue la maldición que Satanás había predicho. Fue adoración. No porque no le doliera, sino porque su relación con Dios era más profunda que sus circunstancias. Ese es el tipo de fe que el libro de Job describe. No la fe que produce prosperidad. La fe que permanece cuando la prosperidad se va. No la fe que agradece a Dios por los dones. La fe que adora a Dios independientemente de los dones. ¿Tienes ese tipo de fe? No como acusación. Como pregunta genuina para tu propio corazón. Si Dios quitara lo que más amas, ¿seguirías siendo capaz de bendecir su nombre? Esa es la pregunta que el libro de Job te hace directamente. Después de que Dios habló y Job respondió con humildad, ocurrió algo que cierra la historia de una manera que es al mismo tiempo satisfactoria y profunda. Dios le dijo a los 3 amigos que habían hablado de él lo que no era recto, y les ordenó que fueran a Job y ofrecieran holocaustos, y que Job oraría por ellos. Eso es significativo. Dios le pidió al hombre que había sufrido que intercediera por los que lo habían acusado falsamente de pecar, que orara por quienes habían añadido carga a su dolor con sus explicaciones erróneas. Y el texto dice, y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos.
La restauración de Job llegó en el momento en que oró por quienes lo habían herido. Hay algo teológicamente poderoso ahí. No estoy diciendo que siempre que ores por tus enemigos recibirás prosperidad material inmediatamente. El libro de Job no enseña eso, sino que hay algo en el acto de interceder por quienes nos hirieron que tiene el poder de liberarnos de la prisión del resentimiento. El perdón en esa cultura no era solo emocional. Era el acto de pararse delante de Dios y decir: estas personas que me hicieron daño necesitan tu gracia también. Y ese acto de colocar a los que te hirieron en las manos de Dios en lugar de en el banco de los acusados de tu propio tribunal interno, eso libera algo. Y luego llegó la restauración material. El Señor aumentó al doble todo lo que Job había tenido. 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job anciano y lleno de días. Anciano y lleno de días. Esa frase en el hebreo antiguo describe a alguien que llegó al final de su vida completo, satisfecho, sin cuentas pendientes con la vida ni con Dios. El hombre que lo había perdido todo terminó lleno de días. Pero quiero decirte algo sobre la restauración de Job que es importante para que no malinterpretes el mensaje del libro. La restauración no fue la respuesta a la pregunta sobre el sufrimiento. No fue Dios diciendo: sufres, pero al final te compensaré con el doble, así que todo está bien. Esa sería una lectura superficial que el libro mismo no sostiene. La restauración es el epílogo de una historia cuyo punto central es otro. El punto central es lo que Job dijo antes de que llegara la restauración. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esas declaraciones vinieron antes de la restauración, antes de que Job supiera que habría doble. Fueron dichas desde la ceniza, desde las llagas, desde el dolor sin alivio visible. Y eso es lo que hace al libro de Job eterno. No el final feliz, sino la fe que se mantuvo antes de que hubiera razón visible para mantenerla. Quiero hablarte directamente ahora. Quizás llegaste a este vídeo porque estás en tu propio momento de Job. No necesariamente has perdido todo lo que Job perdió, pero hay algo que perdiste. Algo que dolió de una manera que todavía no tiene explicación completa. Algo que le preguntaste a Dios y que no recibió una respuesta que te satisficiera. O quizás llegaste porque alguien que conoces está en ese lugar y no sabes qué decirle. Y tienes miedo de ser uno de los amigos de Job que dicen las cosas correctas en el momento equivocado. El libro de Job tiene algo que decirte en ambos casos. Si estás en el sufrimiento, el libro de Job te dice que tu dolor es visto, que Dios conocía a Job íntimamente incluso cuando Job no podía sentirlo, que el Señor estaba ahí en cada momento del proceso aunque la experiencia de Job fuera la del silencio y la oscuridad. Te dice también que tus preguntas honestas no son pecado, que puedes llegar a Dios con tu confusión, tu rabia, tu dolor, tu no entiendo por qué. Que la fe que hace esas preguntas mirando hacia Dios es más real que la fe que reprime esas preguntas para mantener una apariencia de espiritualidad que no tiene raíces. Y te dice que hay un conocimiento de Dios que solo es posible en el fuego. Que el Job del capítulo 42 que dice ahora mis ojos te ven conoce a Dios de una manera que el Job del capítulo 1, próspero y sin haber sido probado completamente, no conocía todavía. Y ese conocimiento, ese ver con los propios ojos en lugar de solo haber oído, es irreemplazable. Si estás cerca de alguien que está sufriendo, el libro de Job te dice algo igualmente importante. Los 7 días de silencio de los amigos de Job fueron lo mejor que hicieron. Estar presente sin tener que explicarlo todo. Sentarse en la ceniza con alguien sin tener que resolver la ceniza antes de poder sentarte. A veces la presencia vale más que todas las respuestas correctas. Y a veces las respuestas correctas dichas en el momento equivocado hacen más daño que el silencio honesto. Job 1:21 dice: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa frase no es resignación. No es rendirse. No es fingir que no duele. Es la declaración de alguien que ha encontrado en Dios mismo, no en los dones de Dios, el fundamento de su adoración. Alguien cuya fe no depende de las circunstancias porque su objeto de fe está más allá de las circunstancias. ¿Puedes decir esa frase desde donde estás hoy? No porque no duela,
sino porque el que dio y el que quitó es el mismo Dios que te conoce, que te ve, y que tiene en sus manos lo que tú no puedes controlar. Antes de cerrar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este vídeo tocó algo en ti hoy, si la historia de Job resonó con algo que estás viviendo o que viviste, escribe en los comentarios estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. No como una frase religiosa vacía, como una declaración personal de que eliges confiar aunque no entiendas completamente, como una bandera que plantas en medio de tu propia tormenta. Y si conoces a alguien que está en su propio momento de ceniza, alguien que perdió algo que duele profundamente, comparte este vídeo con esa persona. No con la expectativa de que resolverá su dolor, sino porque a veces lo más útil que puedes darle a alguien que sufre no es una respuesta, sino la compañía de saber que alguien más ha estado en ese mismo lugar y que Dios estuvo ahí también. El libro de Job existe porque Dios quiso que supiéramos que el sufrimiento honesto tiene voz en la Escritura, que las preguntas difíciles tienen lugar en la fe, que la oscuridad no es el final de la historia, y que el Dios que permitió la prueba de Job es el mismo que estuvo con él en cada momento de ella, y el mismo que está contigo en el tuyo. Hasta la próxima. Y recuerda, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese conocimiento de Dios que viene del fuego, nadie puede quitártelo.